La Unión Soviética, una tierra llena de secretos, su historia marcada por la ambición y llena de rumores de experimentos perturbadores. Detrás de la cortina de hierro, científicos trabajaban en laboratorios secretos, buscando sin descanso el avance científico, sin importar el precio. Aunque mucho de lo que pasó en esos laboratorios sigue oculto, pedazos de la verdad han salido a la luz, mostrando la aterradora realidad de la incursión de la Unión Soviética en lo desconocido. El proyecto Kirov es un ejemplo escalofriante de la búsqueda de poder de la Unión Soviética. Creado después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Kirov nació del deseo de crear el arma definitiva, un instrumento de guerra viviente. Las semillas del proyecto Kirov se plantaron en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo de grandes cambios e incertidumbre para la Unión Soviética. Los científicos soviéticos, motivados por el apoyo del gobierno e impulsados por patriotismo y miedo, aceptaron este nuevo reto con mucho entusiasmo. A finales de los años 40, el famoso Instituto de Investigación Biológica de Leningrado se convirtió en el centro de este ambicioso proyecto. El proyecto Kirov, aunque basado en las ambiciones científicas de la Unión Soviética, también llevaba la huella de su nombre, Sergei Kirov. Nombrar el proyecto en honor a Kirov no fue casualidad, sirviendo como un fuerte recordatorio de la importancia del proyecto y su vínculo con los líderes soviéticos. A finales de los 40 y principios de los 50, la Unión Soviética vivía con paranoia y progreso. El proyecto Kirov, nacido en este ambiente de miedo y competencia, demostró la determinación de la Unión Soviética de igualar y superar el poder tecnológico de Occidente. Dentro del Instituto de Leningrado, un equipo de brillantes, aunque éticamente cuestionables, genetistas comenzaron su trabajo. La primera fase del proyecto Kirov se centró en mejorar las capacidades físicas de los perros, su fuerza, resistencia y capacidad de recuperación. Los primeros resultados fueron prometedores aunque inquietantes. Los perros mostraban más masa muscular y agresividad, pero también cambios de comportamiento preocupantes. Conforme avanzaban los experimentos, los científicos profundizaron en la manipulación genética, introduciendo ADN extraño en los perros. Algunos desarrollaron sentidos más agudos y resistencia al dolor, pero a un precio terrible. Su comportamiento se volvió errático e impredecible. El proyecto Kirov, que buscaba crear las armas definitivas, creó criaturas torturadas, una muestra de la arrogancia de la ambición científica sin control. Aunque los perros eran el foco del proyecto Kirov, corrían rumores de otros experimentos aún más inquietantes. Estos rumores sugieren que el proyecto Kirov pudo ir más allá de los perros, abarcando un intento ambicioso de cambiar la naturaleza a imagen de la Unión Soviética. La verdadera naturaleza del proyecto Kirov se mantuvo en secreto, escondida tras la cortina de hierro. La información, controlada por el régimen soviético, salía a cuentagotas, en relatos fragmentados de desertores y testigos de los horribles resultados del proyecto. El proyecto Kirov, del que se hablaba en voz baja, se convirtió en un símbolo de la capacidad del régimen soviético para la brillantez científica y la crueldad. Los científicos del proyecto Kirov eran un grupo diverso, con diferentes formaciones. Los unía su inteligencia, dedicación y el miedo constante. Entendían lo que estaba en juego, el peso de las expectativas de su nación. El éxito, les decían, aseguraría el lugar de la Unión Soviética como superpotencia. El fracaso no era una opción. Muchos se unieron con buenas intenciones para contribuir al avance científico. Imaginaban un futuro donde la ingeniería genética curaría enfermedades, mejoraría la agricultura y traería prosperidad. Pero al ver los resultados grotescos de sus experimentos, su idealismo se convirtió en un pragmatismo frío, dispuestos a ignorar su moral por un bien mayor que ya no entendían. La vida en el instituto era de aislamiento y paranoia. Trabajaban muchas horas, vigilados, sus comunicaciones controladas.
El contacto con el exterior estaba prohibido. Sus familias lejos, por si acaso sus lealtades eran cuestionadas. La presión por resultados era implacable. Algunos, con remordimientos, intentaron resistir, sabotear experimentos o filtrar información. Pero la seguridad soviética, siempre alerta, los castigaba con dureza. Les recordaban que sus vidas no importaban ante la ambición soviética. Sección 3. La fachada que se desmorona. Grietas en el muro del secreto. A pesar de los esfuerzos del gobierno soviético por mantener el secreto absoluto, comenzaron a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida del proyecto Kirov. Los rumores de las horribles creaciones del proyecto se extendieron más allá de los muros del instituto, llevados por susurros y conversaciones en voz baja. Desertores, arriesgando sus vidas, compartieron sus historias con las agencias de inteligencia occidentales, proporcionando vislumbres tentadores de la verdadera naturaleza del proyecto. Un desertor, un ex-científico del Instituto de Leningrado, afirmó haber presenciado la creación de criaturas con una fuerza y agresión antinaturales. Habló de experimentos horribles, de animales enloquecidos por el dolor y el miedo. Sus relatos enviaron ondas de choque a través de las comunidades de inteligencia occidentales, confirmando sus sospechas más oscuras. Otras filtraciones, a menudo en forma de documentos o fotografías de contrabando, corroboraron estos relatos. Surgieron informes de sujetos de prueba que escaparon, arrasando la naturaleza siberiana. Estos incidentes, aunque rápidamente silenciados por las autoridades soviéticas, alimentaron la creciente sensación de inquietud en torno al proyecto Kirov. El gobierno soviético negó todo conocimiento del proyecto Kirov, descartando los informes como propaganda occidental. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Se habían sembrado las semillas de la duda, y el mundo nunca volvería a mirar los esfuerzos científicos de la Unión Soviética sin una sensación de aprensión y temor. A mediados de los años 60, el peso de los horribles resultados del proyecto Kirov y las crecientes preocupaciones éticas comenzaron a desgastar la determinación del gobierno soviético. El proyecto, que una vez fue fuente de inmenso orgullo y ambición, se había convertido en un lastre, una herida supurante en la conciencia de la nación. Los riesgos, al parecer, superaban las recompensas potenciales. La orden provino de los más altos escalones del poder. El proyecto Kirov debía cerrarse, su existencia borrada del registro oficial. La tarea de desmantelar el proyecto recayó en la misma organización que lo había protegido del escrutinio durante tanto tiempo, la KGB. Equipos de agentes descendieron sobre el Instituto de Leningrado y sus instalaciones hermanas clandestinas, confiscando documentos, destruyendo equipos y silenciando a cualquiera que se considerara conocedor de los secretos del proyecto. Los científicos fueron reasignados, su investigación reutilizada, sus juramentos de secreto reforzados con amenazas apenas veladas. El destino de las criaturas creadas por el proyecto Kirov sigue siendo un misterio escalofriante. Algunos, considerados demasiado peligrosos para vivir, fueron sacrificados, sus restos eliminados con una eficiencia escalofriante. Otros, se rumorea, fueron liberados en la naturaleza siberiana, abandonados a su suerte en un entorno duro e implacable. Si estas criaturas perecieron o lograron sobrevivir, su existencia es un testimonio de la arrogancia de sus creadores, sigue siendo un tema de especulación e historias escalofriantes alrededor de una fogata. La KGB, maestra de la desinformación, trabajó incansablemente para borrar cualquier rastro de la existencia del proyecto Kirov. Se quemaron documentos, se sellaron archivos y se silenció a los testigos. La narrativa oficial, difundida a través de los medios controlados por el Estado, pintó una imagen de propaganda occidental y pruebas fabricadas. El proyecto Kirov, insistieron, no era más que un producto de la imaginación capitalista, una herramienta para desacreditar los logros científicos de la Unión Soviética. A pesar de los esfuerzos del gobierno soviético por enterrar la verdad, el legado del proyecto Kirov persistió como un fantasma, rondando los pasillos de la historia. Los susurros nunca se apagaron por completo, alimentados por el relato ocasional de un desertor, el documento filtrado, la fotografía granulada que apareció en Occidente, insinuando una verdad mucho más inquietante que la narrativa oficial.
Persistieron los rumores de instalaciones secretas, escondidas en la vasta extensión de Rusia, donde el trabajo del proyecto Kirov continuó bajo un velo de secreto. Algunos susurraban sobre una nueva generación de soldados genéticamente modificados, cuya lealtad al Estado era absoluta, cuyas capacidades superaban incluso las peores pesadillas de la era de la Guerra Fría. Otros hablaban de extrañas criaturas avistadas en las regiones remotas de Siberia, animales que desafiaban la clasificación, su comportamiento errático, su apariencia inquietantemente extraña. ¿Fueron estos avistamientos simplemente producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por décadas de paranoia de la Guerra Fría? ¿O ofrecieron un vistazo escalofriante al legado perdurable del proyecto Kirov? Un recordatorio de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. El colapso de la Unión Soviética en 1991 ofreció un rayo de esperanza de que la verdad sobre el proyecto Kirov finalmente saliera a la luz. Sin embargo, el caos y la incertidumbre de esos años tumultuosos dificultaron la separación de los hechos de la ficción, la verdad de la desinformación. Muchos archivos permanecieron sellados, su contenido considerado demasiado delicado para el consumo público. El proyecto Kirov, que una vez fue testimonio de la ambición ilimitada de una superpotencia, ahora sirve como una advertencia, un recordatorio de los límites éticos que nunca deben cruzarse en la búsqueda del progreso científico. Sin embargo, las preguntas persisten, permaneciendo en las sombras de la historia, un testimonio del poder perdurable de los secretos y la escalofriante posibilidad de que algunas verdades sea mejor dejarlas intactas. El proyecto Kirov, ya sea basado en hechos verificables o adornado por el paso del tiempo y las ansiedades de la Guerra Fría, nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza de la ambición científica y el atractivo seductor del poder. Sirve como un escalofriante recordatorio de que la búsqueda del conocimiento, separada de las consideraciones éticas, puede conducir a destinos oscuros y peligrosos. La Unión Soviética, impulsada por una potente mezcla de paranoia y ambición, se embarcó en un peligroso viaje hacia lo desconocido, buscando aprovechar el poder de la genética para remodelar el mundo a su imagen. Los animales, considerados prescindibles en el gran esquema del dominio soviético, se convirtieron en sujetos de prueba en una nueva y aterradora era de la bioingeniería. Los perros, una vez venerados por su lealtad y compañía, se transformaron en instrumentos de guerra, su esencia misma retorcida y contorsionada en la búsqueda de una visión escalofriantemente distópica. El legado del proyecto Kirov es uno de sombras y susurros, de preguntas sin respuesta y dudas persistentes. ¿Realmente abandonó la Unión Soviética su búsqueda por convertir la naturaleza en un arma? ¿O continuaron estos experimentos en secreto, ocultos a los ojos curiosos de un mundo ansioso por dejar atrás el abrazo escalofriante de la Guerra Fría? La respuesta, perdida en los laberínticos pasillos de la historia y los archivos sellados de una era pasada, sigue siendo esquiva. Sin embargo, la lección más perdurable del proyecto Kirov no radica en el ámbito de los hechos históricos, sino en los dilemas éticos que sigue planteando. A medida que la ciencia avanza rápidamente, desentrañando los secretos del genoma humano y empujando los límites de la manipulación genética, debemos recordar la advertencia del proyecto Kirov, un crudo recordatorio de que el poder de remodelar la vida misma conlleva una profunda responsabilidad. Una responsabilidad para ejercer ese poder con sabiduría, compasión y un compromiso inquebrantable con la santidad de todos los seres vivos. El proyecto Kirov, más allá de sus inquietantes implicaciones para el mundo de la ciencia y la guerra, habla de algo profundamente inquietante dentro de la condición humana misma. Refleja nuestra inherente fascinación por empujar los límites, nuestro deseo de ejercer control sobre el mundo natural y el atractivo seductor del poder, incluso cuando se persigue a un costo terrible. Los científicos soviéticos que participaron en el proyecto Kirov, impulsados por una compleja mezcla de ambición, miedo y patriotismo, se encontraron cómplices de un sistema que exigía su lealtad inquebrantable y silenciaba sus objeciones morales. Se convirtieron en perpetradores y víctimas a la vez, su brillantez aprovechada para una causa que en última instancia disminuyó su humanidad. El legado del proyecto Kirov sirve como un espejo que refleja nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Nos recuerda que la búsqueda del conocimiento,
aunque noble en su forma más pura, puede ser fácilmente corrompida por la ideología, el miedo y la sed de poder. Nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza, el potencial de crueldad y la voluntad de sacrificar principios éticos en el altar del progreso o la seguridad nacional. A medida que navegamos por una era de avances científicos sin precedentes, el espectro del proyecto Kirov se cierne sobre nosotros, un recordatorio admonitorio de la importancia de la vigilancia, la reflexión ética y un firme compromiso de salvaguardar la santidad de la vida en todas sus formas. Las decisiones que tomamos hoy, los caminos que elegimos seguir en nuestra búsqueda por comprender y manipular los componentes básicos de la vida, determinarán si aprendemos de los errores del pasado o estamos condenados a repetirlos, quizás con consecuencias aún más nefastas de lo que podemos imaginar.